Weber es planteado como una ruptura en relación con estos otros dos autores, porque retoma algunas ideas desarrolladas por Kant, otra línea filosófica, y esto lo lleva a plantear que las ciencias sociales deben tener un método diferente al de las ciencias naturales, ya que su objeto de estudio es diferente. Las ciencias de la cultura se entendían como una ciencia aparte a la de las ciencias naturales. En este sentido, las acciones de las personas tenían un significado que debía ser descubierto por las ciencias de la cultura, pero al mismo tiempo, Weber nos va a decir, ojo, la ciencia debe caracterizarse por una neutralidad valorativa, es decir, la ciencia no puede decir qué debemos hacer ni cómo debemos hacerlo. Weber busca desarrollar una ciencia de la cultura. No habla de sociología todavía, pero sí de objetivar la relación, interacción y reconstrucción cultural. Conocer las razones que impulsaron a una sociedad determinada a que surja. Su método consiste en captar el significado de las acciones. Para ello construye tipos ideales con los cuales interpretar el sentido de fenómenos que no pueden ser vistos a simple vista, como por ejemplo el poder, la ética protestante, la burocracia, todos tomados de la realidad, pero no existen como tales a simple vista, pero son resultados de una determinada relación social en un determinado momento. Miren lo que dice Weber en Economía y Sociedad. El método científico consiste en la construcción de tipos investigas y expone todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del comportamiento que influyan de la acción, como desviaciones de un desarrollo de la misma construido como puramente racional con arreglos fines. La construcción de una acción rigurosamente racional con arreglos fines sirve para el sociólogo como un tipo ideal, mediante el cual comprender la acción real, influida por irracionalidades de toda especie, afectos, errores, como también desviaciones. A diferencia de otros autores, para quien la idea de clase, Estado, eran analizados desde un enfoque estructuralista, para Weber, lo importante era descubrir la regularidad de las acciones. Descubrir la regularidad para contribuir al orden, entre comillas. Es decir, cuando los participantes de una acción o relación social orientadas por un orden legítimo. Miren lo que dice Weber. Así, la estabilidad de un orden político dependería de su mayor o menor grado de la legitimidad entre los dominados, lo cual podía provenir de la creencia en la legalidad de las normas para hacerse realidad mediante un procedimiento. La creencia en determinadas normas tenía un valor en sí misma, o la creencia emotiva en un enunciado profético o carismático, y finalmente la creencia en las tradiciones. Cada uno de estos tipos ideales de legitimidad posible se correspondían con uno de los anteriores tipos de acción social. Entonces, descubrir las regularidades, el orden, la legitimidad es de alguna manera la tarea del sociólogo. Weber distingue cuatro tipos de acción social: acción racional con arreglo a fines, guiada por la reflexión y el cálculo, por ejemplo, ir a la facultad. Esa es una acción racional con un arreglo a fin, obtener un título universitario. Después tenemos la acción racional con arreglo a valores, que está relacionada por metas morales o éticas. Se puede hacer mención, por ejemplo, a actos religiosos o a algunos actos estéticos. En tercer lugar, tenemos la acción afectiva, guiada por los sentimientos. Por ejemplo, podemos hacer mención a la locura,
Y finalmente, la acción tradicional, la que está guiada por las costumbres, los rituales. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre Durkheim, Marx y Weber? Weber consideraba comunidad de análisis al individuo porque son los únicos que pueden dar cuenta de sus actos e intenciones. Esto es lo que explica que para Marx el desarrollo del capitalismo tenga que ver con las relaciones sociales de producción en un momento histórico determinante, mientras que para Weber el desarrollo del capitalismo tiene que ver con la ética protestante que imprime en los sujetos una determinada forma de ser y actuar. Para Weber, la acción social debe estar orientada a otros hombres, es decir, se espera una respuesta, y un claro ejemplo es un intercambio comercial o el típico ejemplo de Weber del choque entre los ciclistas. Otra diferencia fundamental entre estos tres autores es el objeto de estudio. El concepto de la sociología de Weber se diferencia del que mantienen tanto los positivistas como así también el marxismo. Por un lado, establece una dinámica concreta entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, dado que el objeto de estudio que le confiere a las ciencias sociales es distinto al de las ciencias naturales. En este sentido, Marx busca explicar la dinámica de la economía capitalista y las causas de la pobreza y la desigualdad social. Le da una supremacía a la sociedad. La estructura económica genera las formas de pensamientos del individuo. Durkheim, en cambio, explica la emergencia del capitalismo y las consecuencias de las formas de organización burocrática moderna. Le da supremacía a lo externo. Es la sociedad la que conduce a los individuos, produciendo formas de pensar y de sentir. Y finalmente Weber investiga el carácter de la sociedad industrial y el poder. Le da supremacía a los individuos, quienes son los que orientan sus acciones. Enfatiza los aspectos creativos del individuo y la sociedad no es más que la suma de las acciones de múltiples individuos.